El bendito culto del día de expiación ha llegado. Han hecho grandes esfuerzos para orar cada mañana y cada tarde durante 10 días. Conforme a las enseñanzas de la Biblia, las oraciones ofrecidas a Dios se convertirán en humo de incienso y se elevarán hasta el trono del cielo. Estudiemos la palabra de Dios, creyendo que nuestras oraciones han sido tomadas y se han elevado al trono del cielo. Estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado El día de expiación y el misterio del lugar santísimo. Antes de comenzar el sermón de hoy, me gustaría presentarles una sencilla historia del Talmud. Había una vez un padre muy sabio. Para criar bien a su hijo, incluso lo envió a estudiar al extranjero. Más tarde, el padre estaba enfermo y antes de morir, hizo su testamento y lo entregó a uno de sus siervos. En su testamento estaba escrito que todos sus bienes debían ser entregados a este siervo y solo una cosa, a su hijo. También le dijo al criado que no dejara que su hijo supiera que estaba enfermo y que había muerto. Le preocupaba que afectara los estudios de su hijo. El padre le pidió al siervo: muéstrale a mi hijo mi voluntad cuando regrese a su ciudad natal, después de terminar sus estudios. Quédate con todos mis bienes y permite que mi hijo reciba tan solo una cosa que pida. El padre dejó este testamento y murió. Cuando el hijo terminó sus estudios, volvió a su ciudad natal y vio que su padre había fallecido. El siervo le mostró el testamento de su padre. Estaba perplejo. Mi padre no habría hecho eso. ¿Por qué lo hizo? Su corazón estaba turbado porque no había manera de entender la profunda voluntad de su padre. Así que, después de pensarlo durante varios días, le mostró el testamento de su padre a un sabio rabino de la ciudad vecina y le preguntó: mi padre le dijo a su siervo que heredara todos sus bienes. Solo dejó una cosa para mí. ¿Qué debo hacer? No sé cuál es la voluntad de mi padre para que solo tenga una cosa. El hijo estaba muy frustrado, pero al mismo tiempo también estaba decepcionado. Su padre le dio todo a su siervo y a él solo le dejó una cosa. Cuando el rabino vio el testamento, se golpeó la rodilla. En verdad, tu padre es un hombre sabio. ¿Cómo es eso?, preguntó el hijo. Se necesitan varios años para completar los estudios. Si su padre no le hubiera dado al siervo todas sus posesiones, ¿habría podido el siervo administrar correctamente todas sus posesiones? Además, si tu padre no hubiera hecho tal testamento y se hubiera limitado a decirle al criado que te diera toda su posesión, entonces el criado habría tomado todo lo que perteneciera a tu padre y se habría trasladado a otro lugar. Pero ahora todas las posesiones de tu padre están muy bien conservadas, ¿verdad? Por eso tu padre es tan sabio. Sin embargo, el hijo no podía entender por qué su padre era tan sabio. El rabino dijo: si tomaras una de las posesiones de tu padre, podrías poseerlo todo. El hijo preguntó: ¿qué es? Toma al siervo. Según la costumbre judía de la época, todo lo que posee un siervo pertenece a su amo. Si eliges al siervo como tu herencia, entonces todas las posesiones de tu padre serán tuyas. Al final, como el hijo tomó al siervo como herencia, pudo heredar todas las posesiones de su padre. Esta es la historia que se encuentra en el Talmud. Al ver esto, el Padre Celestial y la Madre Celestial también dejaron muchas cosas en la Biblia, como el testamento del Padre de la historia, para conceder a sus hijos la herencia gloriosa del cielo. Podríamos pensar, ¿por qué han hecho esto?
Hubiera sido mejor que nos dijeran que lo tuviéramos todo. Si el padre le hubiera dicho al siervo, dale todas mis posesiones a mi hijo y solo te concederá unos metros cuadrados de tierra, el siervo habría robado inevitablemente todas sus posesiones. Sin embargo, ya que el padre le dijo, puedes quedarte con todo, ¿qué tan diligentemente habría cuidado todas las posesiones, pensando que eran realmente suyas? Detrás de todo esto, el padre tenía una profunda voluntad. Quiso decirle a su hijo, si eliges al siervo, no perderás ninguna de las posesiones y entonces podrás llevártelo todo. La razón por la que les cuento hoy esta historia es que el macho cabrío por Azazel y el lugar santísimo están estrechamente relacionados con el día de expiación. Como ustedes saben, el macho cabrío por Azazel representa a Satanás. Hoy es el día en que todos estos pecados se transfieren a Satanás. Si miramos la voluntad del Padre Sabio solo por fuera, hay algunas cosas que tal vez no podamos entender. ¿Por qué lo hizo el Padre? Si miramos más de cerca este asunto, podemos ver que Dios nos está dando la respuesta correcta cuando nos dice que hagamos cada cosa de cierta manera. El día de expiación es el día en que se toman dos machos cabríos. Se sacrifica un macho cabrío como una ofrenda por el pecado a Dios, y el otro se llamaba el macho cabrío por Azazel. Todos los pecados del pueblo se ponían sobre su cabeza, y éste era enviado al desierto. Vagaba por un lugar donde no había comida ni agua, y al final moría de hambre. En otras palabras, como el macho cabrío por Azazel, que representa a Satanás, vagaba por el desierto, por donde nadie vivía, y al final llegaba a morir, ¿qué ocurría con todos los pecados y transgresiones acumulados de los israelitas? Eran eliminados por completo. Dios puso esta profunda verdad dentro de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. El asunto del macho cabrío por Azazel es un asunto importante que debemos entender, y otro asunto importante es el del lugar santísimo. Por regla general, no está permitido entrar en el lugar santísimo. ¿Cuándo se permite entrar? Solo en el día de expiación. Solo una vez al año, en el día de expiación, se abre el velo. En el día de expiación, el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo. Únicamente después de que el sumo sacerdote rocíe la sangre en el lugar santísimo y lleve a cabo la ceremonia de poner la sangre en el altar, se abre el camino para que ponga su mano sobre el macho cabrío por Azazel y lo envíe al desierto. Como han leído todo esto en la Biblia, conocen bien este proceso. Antes del día de expiación, cuando el pueblo pecaba, llevaba una oveja o una cabra al sacerdote y confesaba su pecado. Pasaban la paga de sus pecados a la oveja o a la cabra como ofrenda por el pecado. La oveja y la cabra se sacrificaban entonces. Eran sacrificados para que su sangre pudiera ser rociada en el altar. Al morir, los pecados del pueblo se transferían al santuario. Sus pecados eran guardados en el santuario durante un año. En el día de expiación, el sumo sacerdote abría el velo del santuario y entraba en el lugar santísimo. Solo entonces, todos los pecados del pueblo eran completamente eliminados. Aunque se sacrifique un cordero y se ofrezca como holocausto a Dios en un momento determinado, los pecados no quedan completamente expiados ese mismo día. Solo entrando en el lugar santísimo se pueden expiar completamente los pecados. Así, el papel del lugar santísimo es muy importante. Es como la historia del Talmud. El hijo pensaba que había recibido una parte aparentemente pequeña de la herencia de su padre, pero en realidad, ¿no le estaba dando el padre todo lo que poseía? Si el hijo no hubiera conocido la profunda voluntad, habría malinterpretado la voluntad de su padre. Habría pensado erróneamente, mi padre no me dejó nada. Según Mateo capítulo 13, ¿qué está escrito en los 66 libros de la Biblia?
Los discípulos preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Qué respondió Jesús? Él respondió, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Así, Dios nos hizo abundar de toda sabiduría e inteligencia, para que podamos entender fácilmente la Biblia cuando la leamos. Existe una relación entre el macho cabrío que representa a Satanás y el lugar santísimo. Estas son las palabras clave del día de expiación. ¿Por qué Dios habló incluso de estas cosas en parábolas? ¿Cuál es la realidad de esta parábola? Confirmemos este asunto. Cuando nos referimos a un templo, nos referimos a un edificio fijo y no portátil. Cuando nos referimos al tabernáculo, nos referimos al santuario que trasladaron durante los 40 años en el desierto. Para entender el asunto del lugar santísimo, primero debemos estudiar el asunto del santuario. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es, ¿qué es Él? El templo de ella y el Cordero. Él es el templo en sí mismo. Dios se lo mostró a Moisés hace 3500 años. ¿Qué le dijo Dios que hiciera con el templo celestial? Dios le dijo que construyera el santuario, que es una copia. Este es el santuario que construyó Moisés. Las dimensiones, la forma y la disposición del santuario se construyeron según el modelo del celestial. Sin embargo, cuando el apóstol Juan recibió esta revelación, no vio el santuario, no vio un templo. Si bien en realidad, ¿quién era el templo? Está escrito, el Cordero es el templo. Desde el exterior parece un solo edificio, pero cuando entramos, hay una primera parte, el lugar santo, y una segunda parte, el lugar santísimo. Como se dice que el Cordero es el templo, la Biblia nos enseña que Jesús es el templo. Veamos más detalladamente esta escena. Mateo capítulo 27. Veamos Mateo capítulo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esta es la escena en la que Jesús fue sacrificado en la cruz y murió por nuestros pecados. La Biblia dice que entregó su Espíritu. Examinemos lo que sucedió después de su muerte. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Cuál es la relación entre la muerte de Jesucristo y el velo del santuario? ¿Por qué la Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo cuando Jesús murió en la cruz? Puede parecer una escena que ocurrió por casualidad, pero Dios plantó en ella enseñanzas muy importantes, al igual que el testamento del Padre en la historia del Talmud. ¿Cuál es la relación entre Jesús y el santuario? Veamos Hebreos capítulo 10 para ver el significado del velo del santuario. Hebreos capítulo 10, versículo 19. En Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿entrar dónde? En el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La Biblia lo describe así. Aquí está escrito como el lugar santísimo. Al referirse a él en todo, el santuario se llama el lugar santo. Pero estrictamente hablando, se divide en la primera parte, el lugar santo, y la segunda, el lugar santísimo. En las versiones inglesas de la Biblia, está claramente escrito como el lugar santísimo.
significa que este es el más sagrado de entre todos los lugares sagrados. El santuario se describe como el lugar santo en la Biblia. Sin embargo, este lugar no podría ser más santo de lo que ya es. Por lo tanto, es el lugar santísimo. No hay nada más santo entre todos los lugares santos. Es el más sagrado. Por eso es el lugar santísimo. Por eso está escrito, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Qué es el velo? Esto es, de su carne. Está escrito, su carne. Pero ¿de quién indica? Es la carne de Jesús. El velo separa la primera parte y la segunda dentro del santuario. Sin embargo, el velo del santuario representa en realidad la carne de Jesús. A través de la muerte de Jesucristo, se llevó a cabo la gran obra de rasgarse el velo del santuario de arriba abajo. Entonces, ¿qué hay detrás del velo? Ya que se rasgó el velo, ya no hay separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Hasta entonces, el camino hacia el lugar santísimo estaba bloqueado por el velo. Pero como el velo se rasgó, es decir, ya que Cristo murió, Dios abrió el camino para que cualquiera pudiera entrar directamente en el lugar santísimo. Tenemos que estudiar sobre el lugar santísimo. Pasemos al capítulo 6, versículo 19. Hebreos capítulo 6, versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra. ¿Hasta dónde penetra? Hasta dentro del velo. ¿A qué lugar se refiere dentro del velo? Al lugar santísimo. ¿Quién entró primero en el lugar santísimo? Jesús entró primero en el lugar santísimo. ¿Y quién le seguirá? Los hijos que serán salvos entrarán allí. Está escrito, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿En qué día entró el sumo sacerdote en el lugar santísimo? Solo en el día de expiación, una vez cada año. Hermanos, es verdaderamente una tremenda bendición de Dios que ustedes y yo estemos ahora en esta verdad. Si el sumo sacerdote no entra en el lugar santísimo, nuestros pecados no pueden ser expiados para siempre y no se puede hacer expiación. Cuando los israelitas pecaban y traían una oveja o una cabra como ofrenda por el pecado, el sacerdote mataba a la oveja o la cabra y derramaba la sangre por su pecado. Sin embargo, el pecado no desaparece, permanece en el santuario. En el día de expiación, cuando el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, es en ese momento cuando se concede la redención eterna. Por lo tanto, el lugar santísimo es un lugar por el que nosotros, los pecadores del cielo, debemos agradecer mucho. Sin el lugar santísimo, la expiación eterna de nuestros pecados no sería posible. Al observar la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, ¿qué quiere decirnos Dios a través del lugar santísimo? ¿Por qué dijo, es una copia y sombra de las cosas celestiales, y ordenó a Moisés que lo construyera en la tierra como el del cielo? También está escrito, y no vi en ella templo, porque el Cordero es el templo de ella. ¿Qué representa el lugar santísimo, es decir, la segunda parte del templo? Averigüémoslo en Primero de Reyes, capítulo 6. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 14. En el capítulo 6, versículo 14 dice, así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro,
revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. El lugar santo se encuentra cerca de la entrada del santuario, y el lugar santísimo está más adentro, por lo que también se llama la parte posterior del templo. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. Versículo 17. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía, y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía... ¿Qué medida tenía el lugar santísimo? Tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Su longitud, anchura y altura son las mismas. Así como Dios mostró el mismo modelo a Moisés cuando construyó el tabernáculo. Cuando Salomón construyó el templo, la forma del lugar santísimo no cambió ni un ápice. ¿Cuál es su longitud, anchura y altura? El lugar santísimo se construyó con la misma longitud, anchura y altura. Solo cuando el sumo sacerdote entra aquí, todos los pecados pueden desaparecer completamente. De lo contrario, el pecado siempre permanecerá en el santuario. Las dimensiones del lugar santísimo son las mismas en su longitud, anchura y altura. Podemos confirmarlo a través de la historia de la construcción del templo por parte de Salomón. Y podemos ver esta escena de nuevo a través de la revelación del apóstol Juan. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró. ¿Qué le mostró el ángel? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Vayamos al versículo 16 para ver la escena en la que se da testimonio de Jerusalén. Versículo 16. La ciudad, esto es la ciudad santa de Jerusalén, se halla establecida. ¿En qué forma se establece? En cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son, ¿cómo son? Iguales. Durante la época del reinado de Salomón, cuando se construyó el templo, el lugar santísimo se construyó para que tuviera la misma longitud, anchura y altura. Era algo que Salomón no podía hacer por sí mismo. Aunque tenga la misma longitud y anchura, puede ser ligeramente diferente en altura. Puede ser ligeramente más largo o más corto en anchura. Sin embargo, es igual en su anchura, longitud y altura. La forma del lugar santísimo se describe así. Esta fue la imagen de Jerusalén mostrada al apóstol Juan cuando el ángel dijo: Te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Hace unos 3.500 años, ¿por qué ordenó Dios a Moisés que el lugar santísimo tuviera la misma longitud, anchura y altura? La razón es que el Cordero es el templo en el cielo, y el lugar santísimo del templo es Jerusalén, según Apocalipsis capítulo 21. Tiene la misma longitud, anchura y altura. ¿Y quién es ella? Ella es la esposa del Cordero. El apóstol Pablo escribió sobre la esposa del Cordero en Gálatas. Vayamos a Gálatas capítulo 4. Leamos las palabras de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, esta es la misma Jerusalén que hemos visto en Apocalipsis capítulo 21, la cual, ¿y quién es ella? Ella es madre de todos nosotros, es libre.
A través de la ley del Antiguo Testamento, Dios nos enseñó la importancia del lugar santísimo. El sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo solo una vez al año. Sin entrar en él, los pecados de las personas nunca podrían desaparecer por completo. Dios nos permite comprender que esto se aplica igualmente a nosotros. Dios nos hace comprender, si no tenemos la fe firme en la Madre Celestial Jerusalén, no podemos recibir el perdón completo de nuestros pecados. Podemos pensar, ¿no podía el sumo sacerdote entrar y salir del lugar santísimo en cualquier momento? Sin embargo, Dios nunca hizo que se llevara a cabo de esa manera. Dios no les permitía entrar, salvo en el día de expiación. ¿Acaso ustedes y yo no somos ángeles que pecaron en el cielo y fueron arrojados a esta tierra? Toda la humanidad cometió un pecado imperdonable en el cielo y fue expulsada a la tierra, la ciudad de refugio. Cuando llegue el tiempo profético, Dios Padre y Dios Madre nos llamarán. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, el Espíritu se refiere a Cristo, que es el Cordero, ¿verdad? La esposa es descrita como Jerusalén en Apocalipsis capítulo 21. La Jerusalén de arriba es libre, ¿y quién es ella? Esto quiere decir, el Padre y la Madre dicen. ¿Qué dicen? Ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Los que quieran recibir el perdón de pecados deben acudir al Espíritu y a la esposa. Cuando los israelitas pecaban, ¿a dónde iban con una oveja o una cabra como ofrenda por el pecado? Se dirigían a los sacerdotes en el santuario. Cuando van al santuario, el sacerdote sacrifica una oveja o una cabra por sus pecados. Esos pecados se guardan entonces en el santuario durante un año hasta el día de expiación. Cuando el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo en el día de expiación, entonces, en ese mismo día, todos nuestros pecados son devueltos por completo a nuestro enemigo, el diablo, y ya no somos esclavos de los pecados. Todas estas escenas proféticas están descritas en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento. Dios describió la situación espiritual a través de una copia. Estamos aquí hoy porque el Padre y la Madre nos han llamado a venir. ¿No deberíamos comprender lo afortunados y agradecidos que somos? Si no hubiéramos conocido a Dios Madre y a Dios Padre, ¿a través de qué podríamos ser perdonados de nuestros graves pecados y a través de qué podríamos recibir expiación por ellos? Precisamente al final del libro de Apocalipsis, Dios describe cómo Dios Padre y Dios Madre nos llaman. Dios dice a las almas que están cansadas por ser esclavas del pecado, así como a toda la humanidad que ha sufrido por el pecado, si necesitáis descansar, venid a mí, y yo os haré descansar. Yo os daré descanso, os llevaré a la fuente del agua de la vida. Todas estas escenas pueden compararse con la historia que compartí con ustedes antes sobre el padre sabio que escribió un testamento tan maravilloso para su hijo. De la misma manera, Dios puso su voluntad misteriosa dentro de los 66 libros de la Biblia y dice, sigan a Dios Madre. Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús y yo sigo a la Madre. El Padre mismo nos dio un ejemplo para todo. Hoy, para que podamos recibir la gran gracia de expiación, necesitamos el lugar santísimo. Sin el lugar santísimo, no puede haber perdón de los pecados. La razón por la que Dios construyó el lugar santísimo es que quiso darnos a conocer a nuestra Madre Celestial, la Jerusalén de arriba, y que es libre. Grabemos en el fondo de nuestros corazones esta profunda voluntad del Padre, para que podamos seguir al Padre y a la Madre por donde quiera que nos lleven, pidiéndoles a todos que los sigan hasta que entremos en el eterno reino de los cielos,
Quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.